Bienvenidos a la casa de Elías, donde la fe y el amor se encuentran. La Biblia es nuestra guía, la oración nuestro refugio. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Es nuestra esperanza, Jesús, nuestra salvación. Nos recuerda su gran amor. En la casa de Elías nos unimos. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Vamos abriendo Biblias en el libro de Mateo capítulo 13. Vamos abriendo Biblias en el libro de Mateo capítulo 13. Amén, hermanos bellos. Bueno, en Mateo 13 vamos a empezar ahí, vamos a tratar de ver. Bueno, no, vamos primero a Mateo 13. Repito, vamos a ir tomando todos nuestro lugar para estar atentos a la palabra del Señor. Y seguimos en nuestra serie que hemos titulado Evangelio sin ley. Y hemos ido hablando y pues transcurriendo en muchos de los temas, pero algo que queremos enfatizar es que lamentablemente mucho error se está metiendo en la iglesia y mucho error está operando en medio del pueblo de Dios por la mala enseñanza, podría decirse, de la palabra, y que la gente por sí misma ya no lee la Biblia, no la escudriña y no se cimenta en ella. Amén. Entonces el Señor nos ha establecido, he notado, muy fuerte en el libro de Mateo. Y hoy en el capítulo 13 vamos a ver dos parábolas. Cuando empezamos leyendo el capítulo 13 en adelante se va donde Jesús cita 7 parábolas. Como bien el pastor Mario enseñaba, no recuerdo si fue domingo o miércoles, que Mateo 23 y Mateo 24 son un mismo discurso. Y bueno, casi todo Mateo es un solo discurso, casi todo. Y entonces desde el Mateo 13 en adelante el Señor se va con las parábolas, y cada parábola usted va a ver que el Señor la identifica o abre cada parábola diciendo que el reino, que la tierra es como, que el reino de los cielos es semejante a. Abre cada parábola él ahí si usted la estudia. Y hoy vamos a ver dos de ellas. Vamos a empezar primero en el capítulo 13, en su versículo 1 en adelante. No te oís y vamos pilas con la onda, pues. Mire pues, estamos ya en Mateo 13. Leemos en el versículo 1 al 11 y dice la palabra del Señor así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, miren la primera pues: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, mire qué lindo, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Mira el versículo 11, ¿ves? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén, mis amados hermanos. A ver, pues solo déjeme desarrollar algo primerito. En la vida hay tres enemigos a los que apuntan o tienen buena memoria: el diablo, la carne y el mundo. Amén.
Mira, el escritor Thomas Watson puso: y la Trinidad que siempre ha luchado en contra del reino de Dios. Amén, mis amados hermanos. Sí, tenemos que tener claro que en la primera él dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquí el Señor está hablando de la palabra sembrada en el corazón de las personas. Y en el versículo 5 dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Sabe qué es esto? Cristianos inmaduros. Versículo 6: pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Leamos otra vez el 7: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estos versículos que vemos aquí, cuando nosotros los estudiamos, podemos ver que son tres tipos de diferentes síntomas en los creyentes, de aquellos que aman pertenecer a una iglesia, pero nunca crecen en la iglesia. Siempre los ve, pero nunca pasa nada con ellos. Amén, mis amados hermanos. Y en el versículo 6 vimos, ponme el versículo 6. Regresa otro. Vamos a ver: pero salió el sol. 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora sí, dame el 5. Déjeme formar algo ahí. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Estas son aquellos cristianos que cuando empiezan a venir a la iglesia empiezan con fuerza, con toda la actitud, con todo el entusiasmo, tienen hambre de todo, pero no echan raíz de ninguna manera, y a la más mínima situación se retiran de la iglesia o se pelean con el Señor. Amén, mis amados hermanos. Miren, cuando empezamos hablando, cuando les mencionaba que el texto empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a, y lo que hablaba del diablo, la carne y el mundo, es que tenemos que tener claro, mis amados hermanos, que nosotros estamos en medio, si cabe bien decirlo, de un conflicto entre dos reinos: el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Amén, mis amados hermanos. Entonces, si nosotros predicamos un evangelio que solo te traiga paz y felicidad y quietud, jamás vas a estar listo para las adversidades que va a representar cuando el enemigo quiera robarse la semilla que se siembra domingo a domingo, servicio a servicio, en tu corazón y en tu espíritu. Amén. Alex, vamos, compa, seguís en las mismas, chito. Ricardo, pilas, ¿dónde está Ricardo? Ahí está. Entonces, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Cuando hablamos de un evangelio sin ley, es, amados hermanos, que amamos vivir, vamos a ver cómo lo digo, amamos estar en el reino, pero no sujetos a las reglas o leyes del reino. Amén, mis amados hermanos. Mire, pues, voy a decir algo un poquito más claro, y es: algo va a pasar en los próximos meses en la tierra que va a volver a agarrar a la iglesia mal parada. Ya se lo advertí. Número 1, por el mal evangelio que se está predicando. Y número 2, ya se dio cuenta usted que mucha de la iglesia se está volviendo a enfocar otra vez en el evangelio de la prosperidad y no en el evangelio de la salvación. La gente sigue, no es malo, y repito, no es malo, porque también el evangelio nos enseña a tener hábitos de vida que nos prosperen y hagan que podamos ser benditos. Pero el pilar central de este evangelio es la salvación, y es Cristo en el evangelio. Amén, mis amados hermanos. Repito, cuando uno tiene el conocimiento de la palabra del Señor, sabe por qué y por qué no va a ser bendito. ¿Estamos aquí, mis amados hermanos? Sí, pero el punto es que la iglesia está padeciendo porque la iglesia ya no tiene predicadores. ¿Ya se dieron cuenta ustedes de eso? Tiene expositores, tiene gente muy elocuente para hablar. Se va dando cuenta que hoy estos supuestos ministros cometen errores, y la gente al final del día los defiende o los protege, pues ciertamente por un cariño, pero al final es por lo que les dicen y no por la verdad que no defienden. ¿Me expliqué bien ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el Señor se empiece a manifestar en gloria, hermanos, con sus señales y todo lo que va a aparecer,
nosotros no podemos salir huyendo de Él, tenemos que permanecer firmes y a la espera de que Él aparezca en las nubes y recibirlo en gloria y en alegría, porque es lo que conocemos y sabemos que estamos esperando. Pero empiezo con este texto porque no hay profundidad, dice, donde no había mucha tierra y brotó pronto. ¿Sabe por qué hay mucho error en la iglesia? Por mucha gente que no se les puede decir que tienen un don porque ya mañana están predicando. Y el problema es de los pastores que permiten esas situaciones y no terminan de formar discípulos. Dame el versículo 10 y 11, que es donde quiero empezar en las dos parábolas. Mire, pues entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora vean el versículo 11. Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahí está hablando de revelación. ¿Tienen calor, hermanos? ¿Tienen calor? Hágale ganas. Mire ves. No, es que ahí está hablando de revelación. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque mira esta pues, Claudita, miren esta. Si nosotros somos discípulos, porque ciertamente esté escrito, no significa que estamos exentos o ajenos a buscar la revelación que hay dentro de la palabra. Amén, mis hermanos. Para conocer los tiempos. Hace unos días le mandaba, creo que a Armando se lo mandé. Van a tener una actividad no sé dónde y le pusieron como título transmutación. Esa palabra transmutación deriva de una transformación a través de un encuentro, pero es un lenguaje más utilizado en el misticismo y en la brujería y la hechicería. ¿Por qué le estoy hablando esto? Ahora vamos a regular volumen y demás. ¿Estamos aquí, hermanos? Es que necesito su atención, ¿oyó? Entonces mire, ves, da curiosidad que la gente ahora vaya a ciertos títulos para atraer la atención de la gente, cuando simple y sencillamente pueden ponerle un título como transformación. Pero como esa palabra no jala porque es común, se inventan cualquier título que suene lo más profundo y lo más extraordinario para que llame tu atención. Y a la hora de la hora, cuando vas a los eventos, los eventos se tratan más de sentimientos y emociones que de verdaderamente una transformación. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque, repito, se recuerda en mi última prédica le decía: Jesús nunca va a ir a tu capricho, va a ir a tu necesidad. Jesús no va a ir a tu capricho, mentira. El Señor no va a venir y te va a decir: mira, mañana te voy a dar el carro de agencia, cuando sabe que te vas a chupar y te vas a drogar y no te va a dar un carro para que lo vayas a destrozar. El ejemplo vano, ¿verdad? El punto es que si nosotros no echamos raíz, que es donde yo quiero empezar, vamos a seguir siendo una iglesia que va a seguir viendo al cielo solo por lo que el Señor tiene que dar y no por quien Dios es. Y entonces dice: los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Porque le dice: porque a ellos, ¿sí?, no se les da así, a ustedes se les dan los misterios del reino. O sea, si usted quiere entrar y conocer los misterios del reino, tiene que volverse un discípulo, no un seguidor. Como decía el pastor Mario la otra vez, no un fanático, un echaporras, no, un discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo, en el instante que decide ser discípulo, lo primero que va a suceder es que va a tener una cercanía con Jesús, pero esa cercanía va a provocar quebrantamiento y despojo. Voy a dar un ejemplo, no se vaya a ofender si alguien de repente lo agarra en el aire. Pero ves, está aquel que tiene el corazón de amar a Jesús, ama a Jesús, lo invitan a la iglesia, va a la iglesia, pero no puede dejar el licor, no puede dejar los tragos, no puede dejar de chupar. ¿Por qué? Porque no lo han llevado a un encuentro primero con su pecado, para guiarlo también al encuentro con quien se puede deshacer del pecado. A la gran muchacha, qué hueva dan a veces. Sí, hombre, no, es que ¿sabe qué pasa? Ahorita todo el mundo apenas oyó la onda del antivirus y todo el mundo ahora empezó a profetizar el antivirus. O sea, lo que yo no termino de entender es cómo la iglesia puede seguir parada en una base tan ridícula, mediocre, de que aunque fuera cierto,
¿Por qué no nos alegramos de que todo y simple y sencillamente son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Pero hay profetas, por eso, ahora te va a ver más adelante, déjeme terminar el punto que quiero terminar acá, y es que si nosotros no entendemos que tenemos que terminar de echar raíz firme para poder ser administradores de las revelaciones y misterios del reino, vamos a seguir siendo uno más de los mercaderes del reino con la palabra del Señor. Porque eso es lo que está sucediendo. La palabra la están vendiendo, la gente viene y que pacte, que mire, que si usted ofrece, o sea, todo va en guía del bienestar económico material del individuo, y nada tiene que ver con santidad ni la verdadera religión que produce verdadera relación con el Señor. Entonces, ¿por qué hablo esto? Porque el pastor Mario nos enseñaba algo el miércoles sobre los fariseos. Por ejemplo, ese de transmutación. Amén, mis hermanos. O sea, ¿para qué necesitas tantos títulos? Mire, pues ahora es desayuno profético, conferencia de finanzas proféticas, baby shower profético, la despedida de soltero profético, y a todo le zampan profético, y todo el morbo de la gente va tras todo eso, y todo eso no es profético. ¿Y sabe por qué no le exijo el amén? Porque muchos están cayendo en la ignorancia de lo profético sin saber qué es lo profético. Hoy cualquiera les profetiza y dicen amén, 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 amén. No pesan la palabra hacia ustedes mismos para ver qué están sembrando en ustedes. Ahí es donde estoy empezando, porque cuando usted se deja orar por cualquiera y anda como un cualquiera, dejándose orar por cualquiera, está teniendo un montón de semillas que al final del día no van a dar ningún fruto. No, voy a ser muy claro y muy brutal. El que sabe meterse con la palabra y sabe oír a Jesús no anda persiguiendo profetas, no anda persiguiendo palabra. Sí, yo necesito que ore por mí, o yo necesito que alguien de vez en cuando venga y me eche una mi orada y me tire una mi profecía, ¿va? Pero no te vuelvas un fanático de ese movimiento, porque el movimiento es Jesús. Ya va viendo, o sea, va cambiando. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene raíz jamás puede hablar de una verdadera relación con el Señor. Vamos a volver a la típica, pues. Un individuo sin raíz ama la iglesia, pero no tiene raíz. ¿Están listos? Me voy porque el Señor me asignó. Me voy porque el Señor me dijo. No tienes raíz. ¿Sabe cómo mueve el Señor a un individuo cuando va a ir a abrir iglesia? Que la iglesia identificó que lo están levantando y uno mismo los ayuda a que se vayan porque van a ir a poner un ministerio. Pero un individuo sin raíz, no me recuerdo dónde habíamos ido hace muchos años, y estaban botando un árbol, y el árbol era chiquito. Y en ese tiempo iba el David, iba el Nate. Vos ibas, creo que ibas, ¿saben? ¿Dónde fue? En Chiquimulía estaban botando un palito. La cosa es que se montó el Nate, se montó el David, se montó otro hermano, y todos en el pedacito de palo así, miren, hermano. Y la pinche raíz no salía. Se subió un hermano grande y la pinche raíz no salía. Le amarraron un tractorcito y la raíz no salía. Al que tenga oídos que oiga. Va a pasar de todo contigo, y tú siempre vas a tener la confianza de poder ir al Señor y decirle: Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? No, el Señor no te va a dar la razón para justificar ciertas cosas, hermano, entiéndalo. El evangelio nos va a formar para que cuando nosotros estemos delante de gente que está pasando las mismas circunstancias, le podamos decir solventemente y con la oración y la unción de que no se muevan y que esperen el tiempo del Señor. ¿Sí voy bien? Sí, pero el punto es que la gente ha agarrado el evangelio a su manera, a su gusto y a su gana, no a lo que dice el Señor. Amén, hermano. Aquí tuve una hermana que era profeta, y cuando yo le puse una corrección, me salió: no, hermano, si yo a quien oigo es a Dios. Entonces no soy su pastor, váyase, le dije. Pues me voy, me dijo: váyase. Chillando me voy a quedar yo por usted. No, hace poco me enteré, van por su casi 8ª iglesia desde que se fueron de aquí. Entonces el problema no es ni la palabra, ni el pastor, ni la iglesia. Es que no echas raíz. Te gusta la iglesia, pero no te gusta la raíz.
Sí, es que echar raíz, hermanos, echar raíz es sinónimo de tiempo. Sí, por ejemplo, usted me pregunta a mí, la única iglesia que yo conocí fue la del Pastor Mario. Ahí llegué, ahí me quedé, me llevaron como a 5. Pero llegué con Pastor Mario y ahí me quedé. Y hasta el día de hoy él es mi pastor. El punto es que cuando uno echa raíces, porque también quiero hablar esto, hermanos, porque yo no sé si usted ya lo vio, pero somos una iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo. Y aquí no va a ser el tema donde dice el Señor, Pastor Eldon, y ya mañana lo mando a pastorear. No, va a requerir un tiempo donde el Espíritu y la raíz me convenza a mí que estás listo para el funcionamiento del don adquirido por Dios. Pero no de aquellos que te van a dar una silla por el mejor diezmo, por la mejor plata. No, se va a ver bajo la evidencia del Espíritu Santo que tú estás siendo llamado por el Señor y que estás teniendo raíz. Amén, hermanos bellos. No, es que estamos hablando de otro asunto. ¿Sabe qué pasa? Que cuando se habla de cristianos inmaduros, se habla de cristianos sin carácter. Aquí, présteme los lentes, mamila, me los voy a poner. No, ojo pues. Mire pues, respondiendo él les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los misterios de los cielos, los misterios de Dios. Amén, mis amados hermanos. Sí, entonces mire pues, una iglesia que camina por lo que supone y no por lo que Dios dice. Eso es lo que Jesús le está enseñando a los discípulos. Tienen que hacer lo que mi Padre dice, no lo que ustedes suponen que la gente merece recibir. Entonces por eso usted ve que se ponen un montón de títulos en las predicaciones y al final del día nada tiene que ver con el título que pusieron. Amén, mis hermanos bellos. Bueno, mire pues, entonces ahora vamos a pasar al versículo 16. Yo sé que hay calor, pero que venga la unción del hielo. Mire pues, estamos en el versículo 16. Mire cómo vamos a abrir el texto. Es precioso. Miren esto pues. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No cambies. Después en el versículo 14-15, el Señor pasa citando, no lo va, si usted quiere leerlo después léalo, pero Él pasa citando al profeta Isaías. Una de las cuestiones que sucede es que cuando usted va al Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas profetizaron a Jesús 400, 500, 600, 700, la cantidad de años que usted quiera ponerle, y todos ellos lo profetizaron y no lo vieron y no lo oyeron. Voy a dejar que mastiquen un cachito de esa onda a ver si cachan algo. Lo que tenemos que entender nosotros, amados hermanos, es que si nosotros no pasamos por el proceso de la forja y la formación, no vamos a entender que nuestro tiempo no era antes, es un ahora. ¿Sí me explico? O sea, tal vez el tiempo no será. Miren, yo un día yo vi cómo era el evangelio hace muchos años y tuvo un auge fuerte. Entonces muchas de las iglesias grandes que ustedes ven se formaron en un tiempo donde los cristianos sembraban y la gente estaba preocupada por la casa del Señor y la gente tenía ese corazón. Entonces por eso ve que Guatemala tiene templos muy grandes. Pero esa temporada ya pasó en Guatemala porque hirieron mucho al pueblo y ahora el pueblo cuesta que crea en la inversión y en el sembrar para edificarle casas al Señor. Entonces yo como pastor, el ejemplo que estoy dando es, yo puedo decirle: Señor, ¿por qué no fue antes si la promesa es grande? ¿Va? Y entonces el Señor te contesta esto y te dice: porque muchos desearon. Bola de aburridos. Hermanos, de verdad no terminamos de entender que la venida del Señor está profetizada como un día difícil. Para nosotros va a ser el día más hermoso, pero para el mundo es el día más difícil. Y ahí es donde lo quiero llevar yo ahorita. Por eso empiezo hablando de carácter. Que este no es un videojuego de los Avengers y que aquellos contra quién, y Simón y Thor y Hulk, y no, eso no es eso. La venida de nuestro Señor Jesucristo no es eso. Que si miran Netflix, impíos. Mire ves,
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, van a ver cómo me voy a volar a los profetas ahorita, pues, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Buscar la imagen que me mandaste de la vieja loca acá. La verdadera profecía, por eso usted va a entender por qué yo le doy duro a la profecía de este tiempo. La profecía de este tiempo va más en la línea de la adivinación y la hechicería y el encantamiento que de la verdadera profecía. Amén, hermanos. Mire, ve. Códigos proféticos. ¿No vieron el meme de hoy de Guillermo Maldonado? ¿No lo vieron? Le pusieron Doctor Strange, les amparon. He venido a abrir portales, dice. Sensibilidad espiritual, manifestación genética. Ni les voy a dar el nombre porque manifestación genética en una escuela de profetas. No, mire, pues, ahorita va a ver por qué estoy hablándole todo esto. Porque Billy va a ir. Ya me desquité, Billy. ¿Están aquí? Los verdaderos profetas de este tiempo, si algo van a hablar y van a profetizar, es del orden y la reforma espiritual que tiene que venirle a la iglesia para que Él venga. Caer mal hasta la muerte y decirle a la iglesia que se está volviendo una señora vendida y no la novia. El verdadero profeta va a ir en contra de la corriente donde todos van felizmente a un camino y él se les antepone. En ese momento no es ahí, es allá. Allá está feo, pero es allá. Lo van a apedrear, lo van a patear, lo van a ignorar, lo van a rechazar, pero él se tiene que mantener fiel y firme porque él entiende algo. Su privilegio es profetizar lo que el Señor ya estableció y va a establecer. O sea, los profetas, si una profecía tenemos que defender, es la de la palabra de Dios. Entonces, ahora vengo y le digo esto. ¿Por qué tengo que venir yo y decirle a usted: Armando, yo mañana voy a llegar a cenar a tu casa, ahí me tenés una buena cena, ¿oíste? Porque voy a ir a abrir 3 por... Ahora no, ahora te abro 2. Por desgraciado, hijo. Es que así hablan. Voy a ir a tu casa y te voy a ir a abrir un portal porque ahí lo... Entonces empiezan a sacar un montón de misticismos. En lugar de decirle a la gente, lea su Biblia. ¿Sabe usted por qué hay gente tan herida? Porque lo agarraron en la ignorancia. Entonces, uno como ministro es malo por querer que sepan Biblia. Y le voy a decir algo, usted tiene un privilegio aquí. Pastor Mario y yo queremos que sepa más Biblia que nosotros. Lo reto a que sepa más Biblia que nosotros. No, voy a repetir, lo reto a que sepa más Biblia que nosotros. Porque ese es el punto, porque el día que él y yo hablemos babosadas, ya sea por vejez, usted va a decir, ah, no, el profeta ya se le está zafando un 5. ¿Sí o no? ¿Va, chío? No, es que la palabra forma carácter. El punto es, ¿sabe por qué le estoy hablando yo todo esto? Porque hoy en día muchas personas siguen apuntándole a llenar edificios de gente. Y saben ustedes que ese ya no es el punto del evangelio. Esa iglesia de crecimiento ya pasó. Ahora el punto es que la gente realmente esté llena de la presencia de Dios, del conocimiento de su palabra y de los tiempos de Dios. Va viendo cómo va cambiando. Una iglesia, pues se lo voy a poner, una iglesia que tiene mucho que hacer, poco que orar. Sí, hace mucho, ora poco. Entonces los síntomas que tiene no tienen nada que ver con santidad. Pero como el individuo empezó bien y en su transcurrir de años se perdió, pero llevó a todos a ese punto de motivación y de todos seamos felices, entonces la gente no toma el evangelio de verdad como verdadero, sino como enemigo de su comodidad. No, es que sé que es duro. Sé que es duro porque a mí el día miércoles el pastor Mario me puso también el Señor me puso a meditar algo, y es: Jesús empieza en el Mateo 13 en un discurso y lo va a finalizar en el Mateo 24. El Mateo 24 es el establecimiento de los tiempos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el capítulo se cierra en velad y orad. Amén, hermanos. Pero hoy tenemos un montón de hermanos desvelados y no velando. ¿Sí me explico? O sea, perdón, oíste, Claudito.
Se desvelan viendo Netflix, no se desvelan nada orando. No te la tiré a vos, me fue un chiste, reíte. Estamos aquí. Gente, entonces no, vamos uniendo. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos los tiempos, es una iglesia que se tiene que empezar a parar en la realidad de donde se encuentra y empezar a buscar una solución que nos lleve de vuelta al verdadero evangelio. Pero no es de unos pecadores. Cuando usted pasa el capítulo 13, no vaya ahí, en el 14 ya se anuncia la muerte de Juan el Bautista. Jesús aquí está, en todas las parábolas Jesús está hablando con sus discípulos, está enseñándole, ahí él ya está más de lleno y está en una enseñanza más profunda con todos sus discípulos. Sigamos leyendo, por favor. 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí quería llegar porque esto se pone bueno. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Miren ustedes, vamos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Vámonos. Miren lo que viene. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, no cambies, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Van viendo, hermanos. Yo sé que hay calor, pero trate de tener los ojos abiertos. No, es que ojo con lo que viene. Si usted no se está metiendo con Dios como merece, no espere ninguna persecución. Va a vivir una vida en paz. Me va a perdonar, pero aquel que se está metiendo con el Señor y la palabra está provocando raíz y está sacando carácter, el enemigo con ese se quiere meter. Pero mire, pues, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Mire, pues, la corta duración es que usted se va y va a decir: pocha, qué buena la predica del profeta Mike. Y mañana ya está llamando, chillando, que se le está llevando la tristeza. Entonces no aprendió nada. No, porque oiga esto, porque al final del día el que usted venga a oír predicaciones es que usted después las aplique en vida, y eso lo va a formar para tener testimonios. No es malo que usted invite al ministro: vení a orar, vení a ungir, ayúdame a orar. No, no es malo, pero ¿cuándo se va a meter usted a los pencasos? ¿Cuándo se va a meter usted a tener sus propias? Decía un escritor, leí algo esta semana y decía: en tus cicatrices también hay historia. Cada cicatriz tiene una historia. Sigamos. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Mire esta pues. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué dijo el Señor? El Señor con sus palabras dijo: cuán difícil es que entre un rico al reino de los cielos. Para el final dijo: es de miel. Mire pues, por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Me permiten contarles un testimonio? Estas últimas 2 semanas han sido unas semanas económicamente difíciles. Pagos que hacer y un montón de cosas. Tocando puertas a ver quién ayuda, nadie ayuda. Y el día de ayer me postré ahí a orar y le decía: Señor, perdóname porque he dejado que el afán de las circunstancias me quiten el tiempo que puedo invertir en encontrarme contigo, y yo no quiero entrar a orar para pedirte que soluciones esta situación. Vea el punto acá. Todos en la vida vamos a tener situaciones donde nos vamos a quedar solos, y la gente no tiene la obligación de sacarte de tus problemas. Pero Él puede. Es a Él. No te puedes frustrar porque un hermano no te ayuda. No te puedes frustrar porque alguien que puede ayudarte no te ayuda. No, es porque ahí
es donde la raíz y tu fruto enseñan y determinan a quién tú le crees. Porque tú no eres un palo con mal fruto, ahí vas a dar el buen fruto. Todos me han dejado, nadie me ayuda, pero hay uno que sí me va a ayudar. Pero hay uno que no me abandona, pero hay uno que me alienta, pero hay uno que me saca adelante, pero hay uno que cuando habla me da esperanza. Amén, mis hermanos bellos. Sí, pero el punto es que el cristiano no sale de un mismo lugar porque no tiene esos encuentros, no va a esos misterios de Dios. Y sabe que esos misterios no se, valga la palabra, no se activan si usted no llega a un punto de quebrantamiento que determine, que decides romperte todo delante de Él, y no delante del diablo, ni para el diablo, ni en el mundo, sino para Él. ¿Sí me expliqué bien? El punto es que la gente sigue afanándose por el seminario profético de finanzas. No las vas a tener si no cambia nada adentro. Has administrado mal tu vida interior, ahora te va a ir bien con la exterior. ¿Están aquí o no? Es que ese es el punto. Y entonces el Señor lo que le está diciendo: ¿quieres oír misterios? Esos misterios te van a afectar a ti primero, para que te den el entusiasmo de poder traer cambio a las otras personas. Amén, mis amados hermanos. Pero es inversión de tiempo. Dame el siguiente versículo. Mire pues: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Hermano, por vivencia personal, si no entiende la palabra, dígale: Señor, no entiendo tu palabra, dame la sabiduría para entender tu palabra. Yo no entendía su palabra, ahora la reentiendo. Pídale a Dios que quiere. ¿Por qué? Porque el deseo de va a hacer otras cosas en usted y lo va a llevar más profundo. Mire pues: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Mire qué lindo: y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Multiplica. Vamos al 24. Les refirió otra parábola diciendo: a esta quería llegar yo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vámonos. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Vamos. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Vámonos. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Se dan cuenta que el dueño de la casa les dice que se dejen crecer las dos cosas? Amén. Pues ahorita acabamos de leer un par de cosas ahí, de cosas que están sucediendo en la iglesia, y al final del día lo que tenemos que entender es que eso no lo vamos a detener, pero también debemos de provocar que la verdad siga creciendo, para que cuando el Señor venga, agarre lo que se ha permanecido fiel y se vaya al fuego lo que no lo ha sido. Pero yo descubrí algo. Resulta que el Señor Jesús aquí no está hablando palabras vanas, está hablando en términos que la gente puede entender, porque la mayoría de los que están ahí son agricultores. Mire lo que descubrí yo. Resultó que dejar la cizaña es que cuando vienen las aves de campo o de rapiña que le llaman, vienen y ellas, creyendo que se comen el trigo, se están comiendo la cizaña. Entonces lo que hacen es guardar al trigo a tiempo de su cosecha. O sea, el mal es necesario. Pero ya voy a terminar para que nos vayamos rápido. El mal es necesario. Voy a repetir: el mal es necesario, porque el mal te define. Sí, es que en la vida, ojo con lo que va a venir acá. Si todo estuviera bien, Paola, vivimos de apariencia. Pero si hay un mal, el mal determina de qué estás hecho. Entonces el dueño de la casa dice: déjenla que crezcan juntos.
Porque al final del día, ojo pues, ¿estamos listos? Miren la enseñanza de Jesús. Masacre. Como la cizaña es orgullosa y tensa hacia arriba, el trigo en su peso de verdadero fruto se dobla. Lo que no ve el trigo es que al doblarse por el peso de su fruto se está resguardando a sí mismo del ave de rapiña. Y el otro orgulloso, como está creciendo, se lo están hartando. Ya vamos cachando. Entonces Jesús lo que le dice es: déjenlos crecer solitos. Está aquí. El que te hizo mal y no se arrepiente, solito. Déjalo solito. Usted siga creciendo, porque el crecimiento del cristiano, míreme aquí, no es así, es así. En la postura de adoración, de reverencia, de peso de fruto ante el Señor. Y entonces, ¿qué dice el Señor de la casa? Recójanlo en manojos y guárdenlo en mi granero, y lo demás quémenlo. ¿Se dieron cuenta de algo? Si leyeron bien conmigo, cuando el Señor desarrolla, no vamos a ir ahí, usted léalo en casa, después le da la interpretación de esta parábola y le dice: los segadores son mis ángeles. Se van dando cuenta que la siega no la hacen los esclavos, la hacen los ángeles de Dios. Si usted no ha entendido eso, es que muchas veces hemos cometido el error de creer que es Jesús el que va a venir y va a agarrar así el trigo. No, Él va a mandar a sus ángeles y nos van a agarrar a todos y nos van a reunir con Él. Esa es otra enseñanza. El punto es, mire esto pues. Todos los métodos de mundo que se han introducido en la iglesia solo son síntoma de una iglesia dormida. La iglesia no necesita más métodos, hermanos. Míreme acá y le prometo que voy a terminar, ya me queda un minuto. La iglesia no necesita más métodos. La iglesia necesita volver a Cristo, y solo a Cristo, y al único crucificado y resucitado, y que vuelve. Entonces es fascinante el texto, porque Él le dice: mira, ves, retrocédeme 2 versículos solo, déjame ver algo. Déjame ver yo aquí. 24 por favor. Perdón, hermanos, ya termino. Muchachos, ahorita sí necesito que conecten la onda porque ya me aburrí de ustedes. Miren, no, perdón, hermano, es que ¿sabe qué pasa? Les reviró otra parábola diciendo: ¿qué les dije de las parábolas? El reino de los cielos es semejante a. Jesús lo que les está diciendo es: el reino es bueno, pero el reino va a tener enemigos que van a ser tus enemigos si tomas en serio el reino. Entonces hay que dejarlos crecer con su misticismo. Porque ¿sabe qué va a pasar? Que con ellos en su misticismo siguen creciendo y de repente va a aparecer una burra y les va a decir: detente. Es que no hay peor humillación en que Dios te hable donde tú no determinas quién habla. Si me explico, viene Eldon y me da una palabra y yo le doy la palmada en el hombro, ¿va? Gracias, Eldon, por la palabra. Cuando a mí se me olvidó que un día yo también empecé dando palabras y alguien creyó en mí. ¿Están aquí? Pero hoy todo tiene que ver con seguidores y séquitos. Ahora, perdónenme, pero esa palabra escudero ya se arruinó. Es tu club de fanáticos que llevas para que te echen la porra cuando predicas. Hermanos, un carga Biblias no es un discípulo. El que te abre el agua no es un discípulo, es tu esclavo. Estás enseñando para generar esclavos, no discípulos. ¿Por qué quiero terminar con esto? Porque Jesús también, al enseñarles y al estar en el tú a tú con ellos, les enseñó algo que es lo preciado de este evangelio, y es: de ni porquería sirve que ames tanto saber la palabra si no amas a Jesús, que es la pluma y tinta de la palabra. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es estar perdidamente enamorado. Y cuando uno está enamorado, va a la gente y le dice: mira, yo era como vos, yo era así, mano, detenete, te vas a ir a estrellar, te vas a chocar, yo era así. ¿Me entiendes? Ya no hay orgullos porque el trigo se está doblegando.
y está queriéndose bajar a la cizaña, pero la cizaña a veces no quiere. Entonces el amo dice: déjenlos crecer. ¿Sabes qué es cuando el Señor dice déjenlos crecer? Que ya los abandonó a su decisión y va a seguir trabajando con los que quieren ser trigo. Un individuo, y no me lo tome a mal, pero un individuo que se quiere ir de una iglesia porque su iglesia ya no es bíblica, lo aplaudo. Lo aplaudo. Busca el pan, busca la palabra, deja de estar enfermo en tu iglesia, sé libre, sé feliz, come bien. Pero la gente quiere que abramos la Biblia para decirle que mañana es rica. No, mañana vas a ser salvo si determinas meterte con Cristo. Un evangelio sin ley, ¿sabes qué es? Es un evangelio sin obediencia. Lo sabes pero no obedeces. Lo conoces pero no quieres amarlo. Y si le dices que le amas es el diente al labio, porque tu fruto dice lo contrario de cuánto lo amas. Y entonces por eso dice él que levanta al caído. Mucha, se vale caer. ¿Quién le dijo a usted que no se valía caer? Hoy yo le digo, se vale caer. Permítase caer. ¿Sabe por qué permítase caer? Porque se va a permitir dejarlo a él levantarlo. No es malo caerse, no es malo cometer errores, no es malo meter la pata de vez en cuando. Pero hermanos, estamos viviendo un tiempo donde nosotros somos los privilegiados de este tiempo. Difícil, sí. Duro, también. Pero somos los predicadores de este tiempo. ¿Usted cree que cuando Juan el Bautista nos mire allá arriba nos va a decir: vos qué buena entretenida le pegaste esa mara? Ese cuate no va a querer ni hablarnos. Juan lo que va a decir: hacedor de mal, aléjate de mí, compa, yo no quiero echarme el café con vos. Quien conoce la palabra se deja formar por la palabra. Cuando yo me he dejado formar por la palabra, ahí tengo la solvencia de poder formar a otros. Pero cuando yo no me he dejado formar la palabra, ¿quieren saber qué es esa falta de formación en los predicadores? ¿Quieren saberla o no? En que Eldon me va a empezar a apoyar. Se va a empezar a acercar, va a empezar a servir, Resulta que ahora es un privilegio para él estar conmigo. Es nuestro privilegio servirlo a él. Ni el maestro es mayor que el alumno, ni el alumno mayor que su Señor. Jesús lo dijo, ¿o no? Entonces nos reducimos a humildad. Ojo lo que viene, nos reducimos a humildad. Entonces se van dando cuenta que Pablo, no recuerden qué texto, pero se recuerdan que Pablo está teniendo necesidades. Y dice: agradezco a Dios que volvió a nacer en vosotros su cuidado de mí. No obligó a nadie a ayudarlo en su peor necesidad. Dejó que Dios hiciera en ellos el deseo de poder ayudarlo nuevamente. Hoy en la mañana orábamos con la alabanza y les decía algo, hermanos. Aquí cuando uno de verdad se mete con Dios, jamás van a ver tu necesidad si tú no la cuentas. No saben con qué necesidad te subes a predicar la palabra. Pero la gente no puede ver eso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es tu gozo. Porque sus misterios están siendo revelados a ti. Y sus misterios revelados te dan la capacidad de continuar. Por cierto, si quiere venir a orar, nos estamos juntando a las 7:30 de la mañana a orar en la iglesia. Ya cumplimos el mes. Pero hermanos, hoy la gente quiere los misterios de YouTube. Oyen a un vato tirarse un misterio y ellos lo empiezan a predicar. ¿Por qué no vas tú a tu lugar secreto, a tu Biblia, y dejas que Dios te revele a ti lo que Él te quiere decir a ti? ¿Se acuerda aquel día que dije lo de los ovnis y lo de los pastores? ¿Se acuerda? Mucha gente se rió. Vaya a ver ahora, es verdad. Deje que la gente se ría, deje que la gente lo llame loco. Si usted sabe que Dios le habla. Ay Dios, y al profeta es el que más loco lo va, como loco lo van a tratar. El profeta es el que más clavo se mete. Y el profeta tiene una gran boca. Es bocón. Termino, ahora sí les juro que voy a terminar porque vamos a pasar a un punto ahí. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ese hombre es Jesús. Hermanos, Él sembró bien, Él sembró bueno. De nosotros depende cuidar esa semilla. Y de nosotros depende qué fruto vamos a dar. Amén, mis amados hermanos. ¿Sí?
Las parábolas de Jesús son maravillosas, pero Él va camino. ¿Por qué hablo camino? Porque tira las parábolas y las parábolas se las revela a los discípulos, no al pueblo. De ahí llega el Mateo 23 y los ayes del ministro. Ay, fariseos, ay, escribas y fariseos y hipócritas. Ay, esos son los ayes del ministro, el capítulo 23. Y ojo con lo que viene, porque lo vamos a ver, y sé que el Señor también va a llevar a Pastor Mario ahí. Y entramos al capítulo 24 y empieza a hablar de las señales a venir. Amén. Pero hermanos, de verdad es necesario profetizar algo, que hoy sí se lo digo como profeta de Dios. Cristo vuelve, porque Él va a venir. Pero las señales de la iglesia no determinan que viene, porque no somos la iglesia que Él espera. La iglesia tiene que trabajar en sí misma, recuperarse, sanarse, restaurarse, reformarse. Los púlpitos les urge que los pastores vuelvan. Me voy a ir no mal, sino a los seminarios, al estudio de la palabra, a la profundidad de los textos. Que la Biblia diga lo que debe decir, no lo que suponemos que le va a gustar a la gente el domingo. Yo sé que se está muriendo del calor, sé que ya no hay a las horas de que termine, pero le garantizo algo: el infierno es más caliente. Pero entre todo esto hay iglesias que todavía están despiertas y están a la vela y a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos un ratito, por favor. Padre, esta mañana te damos gloria y te damos honra. Algún servidor que vaya a avisarle a Telma para que prepare lo que les toca, solo espérenme a mí que yo les diga. Señor, queremos ser de esa buena semilla. Queremos dar buen fruto, Señor. Queremos ser, Señor, de ese trigo que esté listo, dispuesto, presto, Señor, a ser recogido por ti. Esta mañana, Señor, quiero pedirte, Dios, que enamores a tus hijos. Te pido, Señor, enamóralos de tu persona, de tu palabra. Que no se conformen solo con la superficie de un texto, sino que caben profundo. Que ellos mismos, Dios, hagan ese hoyo donde se va a reafirmar esa raíz fuerte, inamovible. Que la vida ha sido difícil, que el tiempo ha sido crítico, pero que su palabra te sostenga en este tiempo. Porque profetas anhelaron ver y oír lo que vosotros veis y oís. Otra cosa que quiero que entiendas es que tú y yo estamos puestos en esta era para el mejor tiempo de la iglesia. Yo no sé si tú vas a ser parte o no, pero yo decido ser parte del movimiento que el Señor trae, hermanos. De las voces de aquellos llenos de Espíritu Santo que van a hablar desde las azoteas lo que ha sido más dicho en el lugar más secreto. Oro sobre muchos de ustedes que venga un espíritu de reánimo, que despiertes, que te levantes, que te reanimes nuevamente, que te pares firme, que sepas por la misma voz del Señor que Él te dio algo para este tiempo y que no puedes seguir quedándote en el mismo lugar. Señor Dios Todopoderoso, bendice a tu iglesia, porque lo que hemos visto y oído no negaremos, no callaremos. Señor, eres real y hay mucho trabajo que hacer, hay demasiado trabajo que hacer sobre aquellos, Dios, que ciertas heridas no les han dejado avanzar. Que hoy esas heridas sanen, que hoy esas heridas sean curadas por ti, que ya todo pretexto vano se acabe, Dios, y que cada uno de ellos no solo vaya a los misterios, sino
determine en sí ser instrumento. Que hoy muchos puedan decir: Señor, yo voy a ser útil en tus manos, quiero ser útil en tus manos. Heme aquí, envíame a mí. Que ya no es una situación de petición, sino de disposición. Que su palabra te llene. Porque a vosotros es dado a revelar el misterio. Esta mañana, Dios, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, todo el honor. Alabamos tu nombre. Señor, llévanos profundo en tu palabra. Lo último, Señor, danos carácter. Llévanos a ser cristianos maduros, firmes, inamovibles, decisivos y determinados en el reino de los cielos. Te amamos, Señor, y esta mañana damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Bienvenidos a la casa de Elías, donde la fe y el amor se encuentran. La Biblia es nuestra guía, la oración nuestro refugio. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Es nuestra esperanza, Jesús, nuestra salvación. Nos recuerda su gran amor. En la casa de Elías nos unimos. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos